Somos Caro y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Bueno, y aprovechando esta mañana preciosa, salimos a dar un paseo por New Amsterdam, por este parque donde paramos a dormir, que es un parque bastante grande. Hay diferentes museos, vimos que hay uno de telecomunicaciones que está cerrado, hay otra parte que tiene una exposición de lo que fue el fuerte. Está esta plaza también, que hay algunos monumentos, uno medio llamativo, es como un monumento a una ojota, a una chancleta. Bueno, estamos paseando y aprovechando que está muy tranquilo, con mucho sonido de aves. Vimos también que vinieron varios grupos en tours para visitar este lugar. Bueno, estamos atravesando un puente para cruzar a la ciudad para el otro lado de Paramaribo y vemos que el puente va muy hacia arriba. Entendemos que es por los barcos que tienen que pasar por el río, pero creo que nunca habíamos estado en un puente así. No, es como súper alto, como que es así. Las rotondas son distintas, al revés de lo que estamos acostumbrados. Sal de la rotonda. Bueno, llegamos al mercado central de acá de Paramaribo. Bastante tarde, cierra a las 4, llegamos a las 2 y dimos una vueltita como estuvieron viendo en imágenes y ahora nos vinimos a comer algo. Los locales de comida prácticamente están todos cerrados, pero conseguimos este restaurante que sí quedó abierto y pedimos un plato típico que no sé cómo se pronuncia, pero les voy a mostrar. Es ese de ahí. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Nos dijeron que son como fideos con pollo, no sé si cerdo. Pedimos uno mixto por las dudas. Así que bueno, Mauri, ¿tenés hambre? Tengo hambre. Yo también, así que aprovechamos. Por lo que vemos tiene chorizo, cerdo, pollo, bien mixto. Bueno, y los fideitos, por supuesto. Felicidad, ¿no? Me gusta que pique. La comida tiene un gusto agridulce, en líneas generales, está muy bueno, muy sabroso. Pensé que era panceta, pero es como un estilo de panceta, pero está como cocida, así que está bien crocante. El pollo está gustoso y el otro pedacito de cerdo que vino, porque vinieron como 3 partes, también es agridulce. Y por otro lado, esto que vino, esto es un ají picante, como en todos lados, pero lo más interesante es esto, que es como un pepino agridulce, que está macerado en picante, que es lo que primero probé y me recontra picó. Ahora ya comí varios y como que va bajando. Y todo vino con una salsita, vino una salsita aparte
de soja, pero también medio agridulce. Medio agridulce. La verdad que está muy bueno. No sé si Caro lo dijo, lo pagamos 250 cerdí, que serían $7, ¿no? Sí. Más o menos, nos estamos poniendo a tono con el dinero. Bueno, y yo les cuento que a mí también me encantó, que como dijo Mauri, tiene mucho sabor, está muy sabroso, así que bueno, le pegamos en nuestra primera comida probando, haciendo gastronomía en Surinam. Bueno, y ahora nos vinimos a dar un paseo por el Palmin Twin, que es este parque lleno de palmeras, que con Mauri veníamos charlando y tenemos la teoría de que deben ser palmeras originales desde el principio, digamos, desde antes que esto se creara como ciudad, ¿no? Pensábamos eso, ¿no? Como que talaron todo alrededor para hacer la ciudad y quedó esto como muy virgen. Son, a diferencia de otros lugares, son como muy altas, muy flaquitas y muy altas. Ahí muestro. Se escuchó mucho la U, muy altas. Está precioso el parque, muy prolijo. Muy virgen, prolijo. Y recién vimos un iguana gigante, quiero que se vea en mis manos. Gigante, caminando, subir un árbol. Espectacular. Vamos a seguir paseando, me parece que hay otros sitios muy bonitos para ver por esta zona. Estamos recorriendo Paramaribo, la capital de Surinam. En su centro histórico estamos parados actualmente con construcciones todas holandesas. Surinam fue una colonia de Holanda hasta el año 1975, cuando este país logra independizarse, y todavía conserva todas estas estructuras y edificios con características coloniales de la época de los holandeses, y son todas justamente construcciones al estilo holandés. Ahora estamos recorriendo la parte de Fort Zeelandia. Este era un lugar comercial, un puerto comercial, en donde los ingleses construyeron un fuerte, que es el que está acá de fondo. Y luego, bueno, cuando toman este territorio los holandeses, pasan a quedarse con este fuerte y ponerle el nombre de Fort Zeelandia. Así que bueno, está muy bonita esta parte de la ciudad para recorrer, para conocer, visitar. Muy tranquilo también, tiene áreas verdes, así que lo estamos disfrutando muchísimo. Bueno, y algo muy interesante de este país es que es el país más chico de América del Sur, pero sin embargo tiene una cultura multiétnica impresionante. Remontándonos un poquito de nuevo a la historia, primero los ingleses conquistan este territorio, se lo disputan con los holandeses, quienes terminan quedándose con Surinam como colonia, y cuando ellos toman este lugar, estaba habitado por los pueblos originarios que se dedicaban principalmente a la agricultura. Y lo que hacen los holandeses es traer esclavos desde África para que empiecen a trabajar las tierras. Entonces ya ahí empieza un poco la mixtura de etnias con los pueblos originarios y con los africanos que vienen como esclavos. Asimismo, muchos africanos se rebelan, se van al interior de la selva y son llamados cimarrones. Y todo este contexto también en relación con gente holandesa que también venía para estas tierras. Luego de la abolición de la esclavitud,
Holanda lo que hace es traer inmigrantes tanto de Java como de la India para que reemplacen a los trabajadores esclavos y empiecen a trabajar las tierras. Con lo cual, esta región, este país, se puebla con muchísimas culturas diferentes. Y en la actualidad, además, también hay comunidades de China, de Vietnam. Así que bueno, realmente es muy rico en culturas. Estuvimos viendo, que ahora vamos a ir a visitarlo también, que hay una sinagoga al lado de una mezquita, algo que parecería totalmente raro, bueno, acá sucede. Así que bueno, es muy interesante, muy rico culturalmente, por eso hay también tanta gastronomía diversa. Uno se puede cruzar por la calle con personas muy diferentes, con rasgos muy diferentes. El idioma oficial es el holandés actualmente y también hay una lengua nativa, pero la mayoría habla también inglés, con lo cual para nosotros eso está siendo algo más fácil para comunicarnos. Y lo que vimos también, que Surinam en la actualidad ha recibido inmigrantes venezolanos, cubanos, que también vienen acá en busca de trabajo y de nuevos horizontes. Así que bueno, un país súper interesante. Y esta construcción del fuerte es del siglo XVII. Bueno, y siguiendo un poco con el tour gastronómico, vinimos a probar una comida típica acá en Surinam, que es el roti. Tengo entendido que es comida... India. Ah, comida india. Porque esto no sé si lo contamos, pero Surinam tiene como una amplia variedad de culturas que vinieron a vivir acá. Una de ellas es la India, hay templos indios, comida india, bueno, indios viviendo acá. Mucha influencia. Mucha influencia india, así que tienen su comida típica que comer con la mano. Recién nos acabamos de lavar las manos. Tienen como para lavarse las manos, ahí como muy a mano en el local. Y parece que es como una tortilla, lo vi por internet. Es una tortilla con
cosas que lo puedes comer como si fuera un taco. Bueno, no sé bien, porque Ahora todavía cuando no vino. nos sirvan lo vamos a descubrir, pero bueno, nos venimos esta noche a probar comida típica también de Surinam por esto que contamos. Así que bueno, esperemos que esté rica. No Sí. sé, a mí me da un poco de curiosidad igual que esa comida india. Aparte cierran un rato y mucha opción no había. Pedimos solamente lo que había. Efectivamente es como un gran panqueque con algo abajo. Vamos a descubrirlo. A ver. Bueno, es como un panqueque gigante al cual, bueno, ahora vamos a rellenar con... A ver, voy a chusmear, porque esto es nuevo. Ah, acá abajo viene la comida y hay que envolver toda la comida en esto. Vi un video de alguien que hacía tipo como que lo cortaba así y agarraba y comía como podía. La onda Y es sería con la mano. Sí, así como... ¿Y está bueno? Es pollo al curry. Está bueno. Bueno, bien. La onda es con el panquequito, agarrar así la comida y comer así. Nos gustó mucho esta comida, nos dieron la opción de ponerle chile picante. Aceptamos. Bueno, Le pedí porción extra de chile. la verdad que está re picante. Igual Recontra, yo buenísimo. les voy a mostrar. Dejé eso rojito. Dejé chile picante porque ya era demasiado. Pero me encanta igual que esté así Muy de bueno, picante. muy bueno. Y cada uno de estos platos nos costó 140 cerdí, que son aproximadamente $4 cada uno. Más o menos. Bueno, y vinimos a ver una curiosidad, una demostración de la multireligión cultural que tiene este lugar. Es la cercanía entre una sinagoga y una mezquita. Construcciones muy lindas, grandes. Las dos están cerradas, hoy es domingo. Vamos a ver si podemos hacer algún tour en la semana o bueno, verlas desde afuera está muy lindo. Y lo llamativo es eso, ¿no? Que están como... Están totalmente una al lado de la otra. Así es, me corro, así se ve. Y es un paisaje precioso. Como el viaje siempre nos da sorpresas, conocimos a Doni, que nos invitó a vivir un cumpleaños surinamés. Ok, la polonesa.
Bueno, y acá en el cumple, además de la música típica que estamos escuchando, vamos a probar también comida típica, así que estamos re contentos. Es muy bueno porque hicimos como una fila y te van sirviendo comida. Bueno, pedimos de todo un poquito como para probar. Pedí de todo. Yo también, cosas diferentes, así que bueno, vamos a ver qué tal está. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas al canal y nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.